Pregunta número 5. ¿Qué símbolo del santuario cumplió Jesús en el altar de sacrificio? 1 Corintios 5:7 dice, porque Cristo es nuestra Pascua que ha sido sacrificado. Esto no está en la Biblia, pero me acuerdo en la tradición hebrea que cuando traen el cordero a la puerta, sacrificaban el cordero, tomaban la sangre antes de poner la parte sobre el altar y tenían una pequeña, una pequeña vara. ¿Recuerdan cuando Jesús hizo un látigo? ¿Verdad? Estas cuerdas que tenían para amarrar los corderos y le amarraban los pies y luego le cortaban el cuello para agarrar la sangre. Tienes esa pequeña cruz ahí. Yo solo digo que es una tradición, donde estaba el látigo o las cuerdas. Sacrificaban al animal, lo ponían sobre el fuego. Cristo pasó por el fuego, por ti y por mí. Luego lo lavaban por el lavacro. Nosotros también tenemos que pasar por el fuego y el agua. Igual Elías. Elías oró y bajó fuego. Volvió a orar, bajó el agua. Necesitamos ambos bautismos, amigos. ¿Y quién es el Cordero? Juan 1:29. Y el próximo día Juan vio a Jesús que venía a él y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de 3 personas. No, ahí no dice eso. Quita el pecado del mundo de ¿cuántos? De todo el mundo. Todos podemos tener beneficios. Hay suficiente sacrificio en el sacrificio de Jesús para cubrir todos los pecados de toda la humanidad. ¿Cómo puede hacer eso? Porque Él es Dios. No podemos entenderlo, pero Él sí. La Biblia dice en el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Yo pensaba al principio que la Biblia era un libro muy sangriento, pero esto es un mundo muy sangriento. La Biblia dice la vida está en la sangre. Cada célula de nuestro cuerpo está limpiada. La sangre hace algo muy importante. La sangre purifica. Cada célula es alimentada y oxigenada y limpiada por la sangre. Si no tienes suficiente sangre, vas a tener problemas. La vida está en la sangre. ¿Qué declaración científica tan importante? Me acuerdo un tiempo muy preocupante cuando iba a la escuela en el estado de Maine, no muy lejos de donde tuvieron el tiroteo hace poco. Era invierno, las carreteras completamente cubiertas por nieve. Íbamos en el carro, yo estaba al frente, en el asiento del frente, y seguíamos detrás de un basurero que iba muy lento. Y vimos de una de las casas, este perro, un husky lindo, salió corriendo. Entonces cuando los carros salen, los carros empiezan a ladrar y tratan de agarrar. Este perro salió porque era tan ruidoso el basurero, el camión de la basura, y no se dio cuenta que era tan resbaloso el hielo y se deslizó debajo y lo atropellaron. Y él vio y él siguió el del camión. Nosotros nos paramos y el perro aún estaba vivo, pero mortalmente herido. Y estaba mirándonos con ojitos tristes. Tratamos de darle un consuelo, pero la sangre estaba cayendo sobre el hielo blanco. Y se veía el humo por la calentura de la sangre con el hielo. Y vimos la sangre salir de este perro hermoso. Nunca me olvidé esa imagen de esa sangre roja en ese hielo blanco y cómo la vida se le estaba saliendo a ese animal. Así que cuando dice la vida está en la sangre, luego cuando vemos en la Biblia, cuando dice la sangre de Jesús, me ayuda a entender que es la vida de Jesús que Él dio. Él dio su vida cuando estaba en el jardín, en el Getsemaní. Dijo, no mi voluntad, sino tu voluntad. Se sintió a Jesús que el pecado era tan terrible que sería para siempre separado del Padre. Él sintió cómo va a sentir el pecador sin esperanza en el juicio. Y Él lo tomó de nosotros. Cuando lo apreciamos, Moisés tuvo ese mismo amor. Recuerden que le dijo, Padre,
borra mi nombre del libro de la vida, pero salva a tu pueblo. Y Pablo dijo, si yo puedo perderme, que Israel se salve. ¿Qué amor más grande donde sacrificarías tu eternidad como Cristo hizo para salvar a los demás? Jesús estaba sufriendo la muerte eterna para salvarnos. ¿Qué pecado es más importante a la luz de la cruz? Ningún pecado. Pregunta número 6. ¿Qué representa el lavacro? Noten lo que dice Hechos 22:16. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Miren en Romanos 6, 3 y 4. ¿O no saben ustedes que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Después del bautismo empieza tu nueva vida en Cristo. Pecados quedan atrás. Primera de Corintios capítulo 10, 1 y 10 dice: no quiero, hermanos, que ignoren que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Jesús dijo, tenemos que nacer del agua y del espíritu. Hecho asombroso. Creo que lo encontrarán interesante. El mundo fue lavado con agua en los días de Noé. La Biblia dice que cuando Cristo venga, la tierra será destruida con fuego. Y luego va a ser una tierra nueva y un cielo nuevo. Antes de que la tierra misma nazca de nuevo, tiene que pasar por el bautismo de agua y fuego. Todo tiene que pasar por esos dos bautismos. Y eso es lo que representa el bautismo. Aguanta tu respiración cuando bajas al agua. Un nuevo nacimiento. Pregunta número 7. ¿Qué más había en el santuario? ¿Cuáles eran los otros muebles que estaban? En Números 4:7 dice, y sobre la mesa de los panes de la presencia del Señor tendrán también un paño azul, y él pondrá la fuente, las cucharas, los tazones para los sacrificios y los jarros para hacer libación. El pan perpetuo estará sobre él. Así que cuando entrabas al santuario, ahí estaba el pan, y cuando ibas al altar, ahí estaba el arca del pacto, y a mano izquierda estaba el candelero, perdón, a mano derecha estaban los panes, a mano izquierda estaba el candelero y de frente el altar de incienso. Próximo mueble, ¿cuál es? Números 8:2. Cuando ponga las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Así que están los panes y está la luz. ¿Cuál es el próximo? Éxodo 31. Y harás también un altar para quemar incienso en él. Ahora, ¿qué representan estas cosas? Son muy importantes. Tenemos algunas copias aquí en la iglesia, así que se lo voy a demostrar. Aquí, delante de mí, tenemos los panes. ¿Cuántos panes habían? 12. Uno para cada tribu. ¿Quién es el pan? ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Jesús es el pan. Y eso está diciendo que el pueblo de Dios he de ser alimentado con el pan de vida. Luego vienes aquí, la luz. ¿Quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero no solamente Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, sino dijo también, tú también serás luz del mundo. Ahora no tenemos luz propia, pero reflejamos su luz. ¿Cuántas luces habían? 7. ¿Qué mantenía las luces encendidas? El aceite de oliva. Era un representante del Espíritu Santo. Era un aceite especial del santuario. Y una representación de que el Espíritu Santo mantiene la luz encendida en ti. Tú eres la luz del mundo. No pongas tu lámpara bajo la mesa, sino sobre el candelero, para que pueda verse. Jesús es el pan, pero ¿saben qué más que hizo Jesús con el pan? No solamente dijo, yo soy el pan, dijo que a los discípulos, tú dale de comer. Jesús partió el pan y se lo dio a los discípulos y ellos se lo dieron a la gente y se multiplicó en sus manos. Todas estas cosas que Dios hace por nosotros también quiere que hagamos por Él, como sus representantes.
Jesús dijo, así como el Padre me envió a mí, así te envía a ti. Ahí está el pan, aquí está la luz. ¿Y el tercero qué es? Es el altar de incienso. Ahora eran los cuernos que los sacerdotes venían y ponían la sangre por el sacrificio diario. No fue hasta el día de expiación hasta que entraba al lugar santísimo. ¿Qué representa el altar de incienso? Las representaciones de las oraciones. Le ponían el incienso y los diferentes especies representaba que llevaban las oraciones y entraban al lugar santísimo y representaba las oraciones del pueblo. En estos tres muebles, en el altar de incienso, oración, la luz y los panes, representa las tres disciplinas de la vida cristiana. Si les digo las armas secretas para ir al cielo, ¿les interesan? Hay un botón que puedes apretar y lo aprietas y serás salvo. Por aquí está, amigos. Si quieres ir al lugar santísimo, tienes que pasar por el lugar santo. En el lugar santo está el pan, tienes que leer tu Biblia todos los días. La luz, tienes que testificar a otros y mantener tus ojos fijos en Jesús, que es la luz del mundo, y el Espíritu Santo, el aceite. Y estar orando. El altar de incienso. Estas son las tres disciplinas del cristianismo. Practica esos tres y vas a llegar. De hecho, en el desierto, todo eso estaba ahí también. Tenían en el desierto la luz. Dios le dio la luz, sí. Le dio pan del cielo. Le contestaba sus oraciones. Así que lo que vemos en el primer apartamento del santuario, en el segundo, perdón, era la experiencia del pueblo hebreo y también de nuestra experiencia cristiana. Próxima pregunta. ¿A dónde fue Jesús después de su resurrección? Hebreos 9:24 dice así: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. ¿Dónde está Jesús ahora? Jesús quizás se te aparezca en un sueño, te habla por el Espíritu Santo. Jesús se le apareció a Pablo después de su ascensión. Jesús no está arrestado a un lugar en él. Él es Dios, él puede ir donde él quiera ahora. Pero el lugar principal donde ministra es como nuestro sumo sacerdote en el cielo, a la diestra del poder. El dueño del universo está ahí en el trono. Y podemos leer algunas de las declaraciones hermosas que Pablo hace a principio y después de la posición y su deidad con Dios. También, Hebreos 9:11. Cristo vino como el sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. ¿Está claro que hay un tabernáculo en el cielo? ¿Está claro de lo que estamos aprendiendo en el Nuevo Testamento, que Jesús es nuestro sumo sacerdote? Él es nuestro mediador, en la misma manera que Moisés pasaba del pueblo a Dios y de Dios al pueblo. Así Cristo es la escalera del cielo a la tierra. Hasta en el monte de la transfiguración Jesús fue glorificado. Y Dios dijo, esto es mi hijo. Y Moisés y Elías dijeron, este es. Luego tienes a Pedro, a Santiago y a Juan. Tienes a Elías y Moisés y a Jesús, que es la escalera. Jesús le dijo a Nataniel, tú estás impresionado porque me vistes debajo de la higuera, pero más cosas grandes verás. Verás los ángeles descender y ascender sobre el Hijo de Dios. Jesús es la escalera sobre el cual somos conectados al cielo y los ángeles ministran. Él es nuestro sumo sacerdote. La Biblia dice, Él vive para siempre para hacer intercesión por nosotros. Él está intercediendo, no rogando la sangre de un cordero o de una cabra, sino su propia sangre por el pueblo, como nuestro sumo sacerdote. Ahora, algunas cosas interesantes de lo que está en el templo, algunos versículos interesantes. Marcos 14, 15, 58. Noten lo que dice. Nosotros hemos de decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. ¿Dónde está el templo de Dios hoy? En el Viejo Testamento habían varios templos. Uno en la tierra, y a veces se destruía y lo reconstruían, y uno en el cielo.
El que está en la tierra fue activado hasta que el del cielo iniciaba. Cuando Jesús resucitó y María Magdalena lo fue a agarrarlo, y él le dijo, no me toques todavía, aún no he ascendido a mi Padre. Ve y dile a los demás que voy a donde mi Dios y nuestro Dios. Su sacrificio fue declarado en el cielo aceptado. El santuario celestial fue activado porque no está dando la sangre de animales, sino su sangre. El santuario terrenal, Jesús le dijo, su casa es dejada desierta. Salió, el velo fue rasgado, el propósito del santuario terrenal ya termina. ¿Por qué eso es importante? Los cristianos en el mundo y algunos judíos piensan que el día vendrá donde van a reconstruir el tercer templo en el monte Morías allá. Leen un versículo de la Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo habla de la bestia, el poder de la bestia. Dice, el inicuo que se exalta sobre todo lo que se llama Dios, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios. Y dicen, para que la bestia pueda sentarse en el templo tiene que estar reconstruido, a menos que Pablo no está hablando de un templo físico. Y eso es lo que le estoy diciendo, amigos. Jesús dijo, destruye este templo y yo voy a hacer otro sin manos. ¿De qué hablaba? Hablaba de su cuerpo. ¿Cómo se llama la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Sabían que Pablo dijo no solamente es el cuerpo individualmente, sino Pablo está diciendo, no sabes que ustedes son el templo de Dios? Por eso es que Pedro dijo, ustedes son el sacerdocio. Ustedes son piedras vivas. Efesios 2 y 1 de Pedro capítulo 2, Efesios 2 dice, somos de la casa de Dios, construidos juntos sobre Jesús, que es la piedra angular, la fundación, y entramos a la habitación santa. Somos el templo de Dios en la tierra. La bestia del poder que se sienta en el templo de Dios está siendo cumplido ahora mismo en una manera espiritual. No se pierda los estudios que van a venir. El mundo está esperando para un templo físico. Están perdiendo el punto importante. Jesús está diciendo, tenemos que sacrificar corderos. Y de hecho, mis amigos judíos, ellos no están mirando un templo donde sacrificar corderos. Ellos ajustaron su teología donde ya no necesitan los sacrificios. Yo no tengo ningún amigo judío que dice hay que avanzar para que reconstruir el templo. No hay ningún énfasis así en Israel. Quizás hay algunos extremistas, pero en general no es. ¿Sabe lo que está pasando? Si los judíos van a ir a Monte Sión y tumbar la mezquita de Omar, inmediatamente la tercera guerra mundial. Eso no va a pasar. El diablo tiene a todo el mundo viendo la distracción en el Medio Oriente cuando es lo que está ocurriendo, y el malvado ya está sentado en el templo. Y se lo voy a probar si siguen viniendo, no se lo pierda, porque es muy importante. Por eso es que este estudio es tan importante. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Noten esta foto del sumo sacerdote. De hecho, está en la revista que estamos ofreciendo. Tenemos en el pecho del sumo sacerdote habían 12 piedras, diferentes las 12, representa la iglesia. En el corazón intercedía por las tribus y el pueblo de Dios. Las 12 piedras también son las 12 que son fundamentales en la Nueva Jerusalén. Y van a notar en las puertas de la Nueva Jerusalén, tienen los nombres de los 12 apóstoles, la fundación y las 12 tribus. Está hablando del pueblo de Dios que va a estar en esa ciudad. Pero el sacerdote lo tenía en el corazón. Y Jesús te tiene a ti en su corazón. Otra cosa que me gustan es que son diferentes. No es la iglesia hecha de diferentes personas, diferentes caracteres, personalidades y diferentes formas de ser. Pero siguen siendo el pueblo de Dios. Pregunta número 9. ¿Cómo se relacionan los tres elementos del lugar santo con el plan de salvación? Vamos a repasarlo. Por ejemplo, Juan 1:14. La palabra o el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra. Él también es el pan de vida. Dice en Mateo 4:4, Jesús dice, el hombre
no solo vivirá del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice en Mateo 4:4 que no solo del pan vivirá, sino de toda palabra. Noten Juan 1:9. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En Hebreos 7:25, Él también es nuestro salvar perpetuamente, intercediendo siempre por nosotros. Esos artículos en el lugar santo habla de la Biblia que ilumina la palabra, el poder de nuestro testimonio y las oraciones. Así que ahí tienes los 3 puntos. La Biblia dice: el Espíritu Santo ilumina nuestro estudio de la palabra de Dios, empodera nuestro testimonio y ayuda a nuestras oraciones. Así que, para ir concluyendo, pregunta 10. ¿Qué artículo especial estaba en el lugar santísimo? Dejamos lo mejor para el final. El arca del pacto. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y tenemos aquí el arca del pacto. Este arca del pacto era una caja. Lo importante no era la caja con los ángeles encima. Eso le llamaban el trono de la misericordia, la gloria Shekinah. Lo importante era lo que estaba dentro de la caja. Era el arca del pacto. Ahora piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes saben dónde está la Tierra Santa? En Jerusalén. Y en la Tierra Santa estaba la ciudad santa. Díganlo. Jerusalén. En la ciudad santa hay un monte santo. ¿Cómo se llama? Monte Sión o Monte Morías. Y en ese monte tenían el templo santo. Y en el templo santo tenían el lugar santo. Y en el lugar santo tenían el lugar santísimo después. ¿Y qué estaba dentro del lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué es lo más santo? ¿La caja o lo que está dentro? Los 10 mandamientos. Saben que la palabra santo aparece solo una vez. Y es en el 4.º mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. Santificarlo. Porque seguimos a Dios con nuestro tiempo. La palabra de Dios, los 10 mandamientos es lo más sagrado. Y estaba dentro del arca del pacto. Y tenían las varas para poder llevarlas. Tenía un sacerdote en cada esquina. Las 4 esquinas, un sacerdote que representaba ahí y tenía que llevarlo y se cansaban. Así que 12 sacerdotes, 3 en cada lado, lo cargaban. Era el tesoro nacional y el epicentro de lo que se considera la santidad hoy. Me encantaría que lo encontraran, pero... Pregunta número 11. ¿Qué representa el arca del pacto? Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Por qué dice venid confiadamente? ¿A dónde iba la gente cuando necesitaban misericordia? Iban al altar. Pero ahora por medio de Jesús podemos ir directamente a la presencia de Dios donde solamente el sumo sacerdote entraba. Cristo es nuestro amigo y mediador, pero intercede por nosotros en el lugar santísimo. Y está rogando no por la sangre del cordero, como los hebreos, los sacerdotes antiguos, sino su propia sangre. Pregunta número 12. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús en el plan de salvación simbolizado por medio del santuario? Entra al santuario, ¿cuántas puertas? Una sola puerta. Y entrabas por esa puerta, un altar de sacrificio. Aceptamos el sacrificio de Jesús. Luego pasaban por el lavacro, bautizado. Luego del bautismo, entras en la nueva dimensión. Entras al lugar santo, donde nos alimentamos con el pan de vida, nos ilumina el Espíritu Santo, en las oraciones de los santos también, y muy pronto Jesús vendrá y pasaremos por el velo y entraremos en la gloria, en la presencia de Dios. Pero puedes pasar por el velo ahora por fe, cuando
te arrodillas, cuando le pides a Dios y oras a Dios, Cristo está intercediendo y representándonos en la presencia de Dios. Hebreos capítulo 8, noten lo que dice. Este es el punto principal de lo que hemos venido diciendo, que tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesús. ¿Has alguna vez notado que no es lo que conoces, sino a quién conoces? ¿Has visto que es un gran beneficio tener amigos con conexiones en lugares altos? No hay un amigo más conectado en un lugar más alto y mejor, anhelando interceder por nosotros, que Jesucristo, que está a la diestra del Padre en el cosmos infinito y está ahí rogando. Cuando oras, dice: Señor, perdóname, y Señor saca sus manos y dice: Padre, aquí estoy representando a mi hijo, a mi hija, y Él te dará el poder y te transformará. ¿Cuántos quieren esa experiencia? Mi camino es en el santuario. Vamos a orar. Padre amante, hemos tenido mucho que contemplar hoy, y te pido que los principios de verdad que nos pueden transformar puedan establecerse en nuestro corazón. Ayúdanos a ser transformados por tu Espíritu. Y prepáranos, Señor, para preparar a otros para los últimos días. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Apocalipsis es, como sugiere el título, un libro profético revelador y poderoso, lleno de esperanza, consuelo y sí, con mensajes urgentes de amonestación final para nuestro mundo. El punto culminante de la profecía. Es cierto que podemos conocer el futuro,